Recording is on. Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra primera sesión ya de nuestra última semana correspondiente a nuestro módulo 20, donde vamos a revisar las instrucciones correspondientes a nuestro proyecto integrador. Como siempre vamos a revisar previamente el orden del día y en esta sesión voy a dar lectura a todas las instrucciones completas de nuestro proyecto integrador. Entonces, como orden del día, darles la bienvenida a todos los que revisen esta grabación posteriormente y también a quienes se vayan integrando a la sesión en vivo. Recordarles a quienes se integran por aquí en la sesión en vivo las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. Hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el micrófono como el chat. Recuerden que el micrófono está disponible para ustedes, lo único que tienen que hacer es levantar la manita. También vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas con respecto a las instrucciones y una vez que hayamos resuelto todas las dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. El título de nuestro proyecto integrador es Optimización del agua. Y la introducción nos dice lo siguiente. Diariamente realizas acciones que impactan en el ambiente. Tus actividades diarias requieren de consumir recursos naturales para satisfacer tus necesidades. En suma, el consumo de recursos que realizan todos los miembros de una sociedad tiene un fuerte impacto en la integridad de los ecosistemas del planeta, llegando a provocar conflictos socioambientales. De ahí la importancia de que reflexiones sobre tus actividades cotidianas para establecer estrategias de optimización de recursos naturales y predicción de los efectos ambientales de su uso. Con la elaboración de esta actividad, pondrás en práctica los aprendizajes adquiridos a lo largo del módulo para la divulgación de información sobre el impacto de conflictos sociales vinculados con problemas ambientales en tu entorno, así como de estrategias que promuevan la responsabilidad social en el cuidado del ambiente. El propósito es relacionar los procesos de optimización de recursos naturales en tu vida cotidiana para aminorar los efectos causados al cambio climático y el efecto invernadero a partir de estrategias sostenibles. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos y una herramienta para elaborar murales digitales, identificar un problema ambiental, un conflicto socioambiental, variables que impacten en el medio ambiente y legislaciones ambientales, establecer estrategias de acción sustentables vinculadas con tu entorno, elaborar un mural digital de acuerdo con alguna de las siguientes herramientas. Y aquí es importante que ustedes utilicen alguna de estas herramientas, ¿ok? Porque lo están indicando específicamente en esta instrucción. Entonces tienen 4 opciones para la elaboración de su proyecto integrador: Mural.co, Linode, Photobishi y Canva, ¿vale? Cualquiera de esas 4 es válida. Si no la elaboran dentro de alguna de estas 4, obviamente van a tener una penalización. Ahí en cada uno de estas 4 aplicaciones tienen también incluida el tutorial, el enlace para el tutorial para saber cómo utilizarla, ¿sale? El enlace está incluido en la palabra clic aquí para que puedan ustedes ir directamente a el recurso donde les orientan cómo es el uso de cada una de estas herramientas. Y por último, tenemos un punto no menos importante, que nos dice: es indispensable que elabores tu mural en una de las aplicaciones sugeridas, o sea, en una de estas 4 que acabamos de revisar, con su cuenta institucional de prepa en línea DEP, y por cuestiones de plagio tienen que evitar el uso de la herramienta Padlet. Entonces, el uso de la herramienta Padlet está prácticamente prohibido. Si ustedes entregan su proyecto integrador desarrollado en esa herramienta,
ahí se les va a tener que evaluar como, que calificar como no evaluable, ¿sale? Entonces, es indispensable que utilicen una de las 4 herramientas previas que acabamos de revisar. ¿Qué entregaré? Un mural informativo que permita dar a conocer la contaminación del agua en tu entorno comunitario, así como problemas ambientales y conflictos sociales asociados con este contexto. En la parte de cómo los realizaré, nos dice, imagina que pegarás tu mural digital en el punto más concurrido de tu comunidad a fin de informar a la población el impacto ambiental y social en el entorno. Puedes escoger una situación que ocurra a nivel local o estatal, pero que afecte directamente al lugar donde vives. Y el punto número 1 nos dice, elabora un mural digital en una sola página, de lo contrario será una presentación que integre los siguientes elementos. Entonces, ojo aquí, es bien importante que solo utilicen el formato de una sola hoja para la elaboración de su mural, ¿ok? Si ustedes consideran que no va a caber toda la información que les están solicitando dentro de una sola hoja, bueno, reduzcan esa información. Es importante que recuerden que tenemos la ventaja de que se puede reducir la información y ampliarse el formato digital para ver esta información reducida en tamaño, ¿sale? Entonces, no se preocupen tanto por el espacio, reduzcan todo lo que consideren necesario para que les quepa todo en el formato de una sola hoja. ¿Y qué es lo que debe de incluir Hola Perla, buenos días. ¿Qué es lo que debe de incluir su mural? Bueno, lo primero que nos solicitan que incluya es el título. Este título debe de cumplir con lo siguiente: debe estar relacionado con el nombre de la localidad donde habitan y un enunciado que refleje la situación respecto a la calidad en la disponibilidad del agua. Entonces, van a relacionar el nombre de su comunidad con respecto a qué tan buena es la disponibilidad de agua en donde ustedes viven. Ese va a ser el título, ¿sale? Ejemplo, si yo viviera en una de las colonias que están en la Ciudad de México que no tienen agua, yo podría tener el siguiente título de mi mural. Ciudad de México y la constante falta de agua en mi colonia, ¿sale? Y ya ahí pongo el nombre de mi colonia. O, por ejemplo, si es un lugar donde tienen agua de manera constante, pero de vez en cuando se presentan una serie de tandeos, podrías decir, digamos que es en Tlaxcala. La ciudad de Tlaxcala y la problemática de los tandeos de agua, ¿no? Por ejemplo. Ya ustedes decidirán qué título van a incluir en este punto. Una vez que coloquen su título, van a desarrollar la editorial, que nos dice que es una breve opinión personalizada sobre la información que van a presentar, la cual tiene que responder prácticamente a la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante que deberían saber los otros miembros de tu comunidad? ¿Ok? Entonces, tomando como base esta pregunta para desarrollar su editorial, recuerden que ustedes van a presentar cierta información que le solicitan aquí en las instrucciones. Entonces, de toda esa información que tienen que reunir, ustedes van a seleccionar la que consideren más importante y que deberían saber los demás miembros de su comunidad, ¿sale? Esa información va a estar integrada a su editorial. Entonces, su editorial quedaría más o menos de la siguiente manera. En el siguiente mural podrás encontrar información sobre, y ya indican ustedes la información que consideran más importante que deberían conocer los demás miembros de su comunidad, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, Perla? ¿Dudas, Perla? ¿Nada? Sí, Perla, es lo que comentaba al principio. El mural es en formato de una sola hoja, ¿sale?
Por ahí, si tienes problemas para el espacio, reduce el tamaño de la información que vayas a colocar. No hay problema de que lo coloques pequeñito, ya que se puede aumentar, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando. Una vez que terminan con su editorial, pasan a la siguiente sección, donde tienen que incluir información sobre la contaminación o sobreexplotación del agua en tu contexto local, estatal y debe estar integrada de la siguiente forma o con la siguiente información. ¿Sale? Primero, tienen que buscar una noticia sobre un problema ambiental relacionado con la contaminación actual o sobreexplotación del agua en tu localidad o estado. Tienen que agregar el título de la noticia, sus datos con base en el manual de citas y referencias bibliográficas de PREP y INESEP y una breve explicación de por qué este problema ambiental afecta al lugar donde vives. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta noticia 1? Está bien fácil. Primero vamos a buscar una noticia en nuestra comunidad o en alguna parte de nuestro estado que hable ya sea de contaminación o de sobreexplotación del agua, ¿sale? Entonces busco mi noticia hasta que encuentro alguna de contaminación o sobreexplotación del agua. Ya tengo ubicada mi noticia, ya tengo ahí el enlace. ¿Qué sigue? Bueno, lo único que voy a hacer con esa noticia en mi mural es agregar el título de la noticia. No voy a colocar resumen, no voy a colocar el contenido, solo y única y exclusivamente el título de mi noticia. Una vez que coloco el título de mi noticia en mi mural, voy a incluir sus datos bibliográficos de mi noticia, ¿sale? Coloco el título, coloco los datos bibliográficos y una vez que coloco los datos bibliográficos, ahí mismo abajito voy a colocar la explicación que me están solicitando, ¿sale? De por qué ese problema ambiental afecta al lugar donde vivo, ¿sale? Digamos que yo encontré una noticia de contaminación del agua de un río o de un manantial que está en mi comunidad, ¿sale? Yo voy a explicar por qué esa contaminación afecta al lugar donde vivo. Y ya voy a decir, bueno, el problema ambiental que se presenta en mi comunidad es contaminación del agua, contaminación de un cuerpo de agua, ¿sale? Este problema ambiental afecta a mi comunidad debido a que, y ya ustedes explican por qué, qué es lo que está pasando, que está afectando ese problema ambiental a su comunidad, ¿sale? Así de sencillo. La explicación no debe ser una explicación tan amplia, ¿sale? Puede que sea de 3, máximo 4 renglones, con eso es suficiente, ¿sale? Debe ser algo conciso donde ustedes digan, bueno, este problema ambiental de contaminación o de sobreexplotación está afectando el lugar donde vivo debido a que, y dan su explicación, ¿sale? 4 rengloncitos, creo que con eso ese tamaño es suficiente para que expliquen o realicen esta explicación que les está solicitando, ¿sale? Ahora, para la noticia 2 que ustedes deben de buscar, nos dice que debe ser sobre un conflicto socioambiental en tu localidad o estado relacionado a la contaminación o sobreexplotación del agua. De igual forma, tienen que agregar el título de la noticia, sus datos bibliográficos y elaborar una explicación de por qué es un conflicto socioambiental que afecta a su comunidad y menciona cuál es el problema ambiental que lo origina. Ahora, pregunta para ti, Perla. ¿Ya no tienes problemas con la parte de identificar un conflicto socioambiental o todavía las tienes? ¿Verdad? Bueno, voy a tomar, ok, un poco. Bueno, gracias por tu respuesta. Entonces, ojo aquí. En la actividad integradora 5 nos hablan de los problemas ambientales y de los conflictos socioambientales, ¿sale? Y ahí nos dan ejemplos de los problemas ambientales y cómo se originan. Aquí en nuestro proyecto integrador ya tenemos identificado nuestro problema ambiental. Ya nos dijeron cuál puede ser. Puede ser contaminación
o sobreexplotación, ¿sale? Contaminación o sobreexplotación del agua. Ese va a ser cualquiera de esos dos va a ser nuestro problema ambiental que se está presentando. Ahora, ¿cómo vamos a identificar o seleccionar nuestro conflicto socioambiental? Está bien fácil y ahorita lo vas a identificar tú de manera muy sencilla, Perla. Dime alguna consecuencia o algún impacto en tu comunidad que genere ya sea la sobreexplotación o la contaminación del agua. Nuevamente, una consecuencia o un impacto que genere en tu comunidad la contaminación o sobreexplotación del agua. A ver, Perla, ¿cuál sería un ejemplo? Ok, cuando no la puedes consumir o cuando no la puedes eh, eh, usar más que consumir, porque pues igual la tienes ahí, pero en general no la puedes utilizar. Eh, Ahí estamos hablando de un problema del uso del recurso, ¿sale? Del abasto del recurso. No está disponible para el uso. Puede ser que exista y que esté ahí, pero no está disponible para el uso. Lo que pasa es que tenemos un desabasto, ¿sale? No tenemos abastecimiento de ese recurso. Entonces, el conflicto socioambiental en este caso sería desabasto, ¿sale? Dame otro ejemplo bueno, no la podemos consumir. Dame otro ejemplo de otro impacto que sucede en la comunidad cuando tenemos contaminación o sobreexplotación del agua. Ajá, eso pasa, pero en el agua. Pero ¿qué pasa en la comunidad si tenemos contaminación o sobreexplotación del agua? Eso le pasa al agua, pero en la comunidad, ¿qué problemas se pueden presentar cuando no hay sobreexplotación o contaminación? Las calles huelen mal, ok. Recuerda que ahí aquí te estás enfocando en el ambiente. Enfócate en las personas, en la población, ¿sale? A ti, en tu casa, ¿qué pasaría si hay sobreexplotación o contaminación del agua? O en toda tu colonia, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a las personas? Ok, exacto, se empiezan a molestar. Cuando se molestan, ¿por qué crees que se molestan? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se molestarían? Exactamente, no tienen el recurso. Ahí lo tienen, ¿sale? La comunidad se molestó. Al molestarse, recuerda que hay una expresión de que ya hay un conflicto socioambiental. El molestarme o que se moleste la comunidad es porque ya de manera colectiva hay un conflicto o están siendo afectados de alguna manera, ¿sale?
en este caso que tú me estás diciendo un ejemplo, bueno, porque no tienen el recurso. Regresamos al desabasto de agua, ¿sale? Pero está bien sencillo. Otro ejemplo bien claro que les voy a poner, o que te voy a poner con relación a la contaminación o sobreexplotación del agua, es la aparición de enfermedades, ¿sale? Ese es un conflicto socioambiental que aparece debido a la sobreexplotación o contaminación del agua. Entonces, ¿cómo identifico el conflicto socioambiental? Bueno, son todas aquellas consecuencias en la población o en la comunidad generadas por el problema ambiental. ¿Sale? ¿Más claro? ¿Te quedó un poco más claro? Muy bien. Bueno, entonces, para la noticia 2, ¿de qué tendría que hablar? Dame un ejemplo de qué tendría que hablar la noticia 2 si pide que hable de un conflicto socioambiental. A ver, ¿de qué tema tendría que hablar la noticia 2 si nos solicita que tiene que ser sobre un conflicto socioambiental derivado de la contaminación o sobreexplotación? ¿Verdad? Bueno, pues la noticia 2 tendría que hablar precisamente de aquellas, ajá, exactamente, sobre alguna exigencia o alguna afectación que nos está generando, ya sea la contaminación o sobreexplotación del agua. Por ejemplo, acabamos de ver que el desabasto de agua es un conflicto socioambiental que puede ser causado por la sobreexplotación o contaminación del agua. Entonces, mi noticia 2 podría o tendría que hablar sobre desabasto de agua en una colonia, desabasto de agua en una comunidad entera, en una ciudad. Ese puede ser el tema de mi noticia 2 y ese solo es un ejemplo, ¿sale? Entonces, hay más ejemplos de lo que puede provocar la contaminación y sobreexplotación del agua como impacto en las comunidades. ¿Sale? Solo tienen que buscarlo así, qué impactos generan en la comunidad o en una comunidad por la contaminación o sobreexplotación del agua, ¿vale? Y después buscar una noticia que hable de ese tema, ya sea en su comunidad o en su estado. ¿Listo? Todo bien hasta ahí sobre la noticia 2. Ahora, ¿cómo va a ir estructurado igual esta noticia 2? Lo único que ya tienen su noticia, lo único que van a hacer igual para la noticia 1 es colocar el título de esa noticia. Después de colocar el título de esa noticia, van a colocar sus datos bibliográficos y por último van a elaborar la explicación donde indiquen por qué es un conflicto socioambiental que afecta a su comunidad y mencionar cuál es el problema ambiental que lo origina. Ejemplo, volvemos a lo del desabasto de agua. Yo vivo en la Ciudad de México, por ejemplo, y digamos que vivo en una, no sé, no, no conozco las colonias o las zonas, ¿sale? Pero digamos que yo vivo en una de esas colonias que sufren de desabasto de agua. Y sabemos que por la demanda de agua, tanto de la comunidad como de la industria, la Ciudad de México tiene una sobreexplotación de agua, ¿sale? Entonces, yo voy a decir, bueno, el conflicto socioambiental que se identifica en mi comunidad es el desabasto de agua. Este desabasto de agua es provocado por la sobreexplotación de agua, ¿sale? Y afecta a mi comunidad debido a que el desabasto de agua eh, eh, limita las actividades diarias de higiene
en mi comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí sería una muy breve explicación de cómo está afectando a mi comunidad. ¿Ok? Hay muchos ejemplos en cómo puede estar impactando ese desabasto de agua en mi comunidad. Este solo es uno, ¿vale? Entonces, así tendría que ser su explicación. También muy concisa, pequeña, no tiene que ser larga, unos 4 renglones también donde ustedes expliquen por qué ese conflicto afecta a su comunidad y indicar cuál es el problema que lo está originando. Pasando al siguiente punto, nos dice que tienen que elaborar una gráfica de actividades cotidianas que repercutan en la contaminación del agua. Para ello, recupera la información de la tabla de monitoreo de tu actividad integradora 1. Considera las variables tipo de actividad y frecuencia, que se refiere al número de veces que lo haces por semana. Entonces, está bien fácil su gráfica. Su gráfica les debe de quedar algo así. Recuerden, tenemos dos variables, las actividades y la frecuencia con lo que la realiza. Las actividades, pues obviamente van a quedar en el eje X y van a quedar representadas por barritas, y en el eje Y nos va a quedar la frecuencia, ¿sale? Entonces, algo así les tendría que quedar. Por ejemplo, yo me baño 7 veces a la semana, pues la actividad de bañarme va a quedar representada por una barrita que tiene un valor de 7. Digamos que me lavo las manos 50 veces, va a quedar una barrita con un valor de 50, ¿ok? Y lavarme los dientes, digamos que serían 30, y va a quedar también con una barrita con un valor de 30. Y así para cada una de las actividades que ustedes realizaron. Está muy sencillo. Lo único que tienen que hacer para elaborar esta gráfica, pues tienen que poner en forma de columnas sus dos variables, ¿sale? De un lado van a poner, perdón, en forma de lista sus dos variables. De un lado van a poner las actividades que van a realizar, y al ladito van a poner el número de veces que realizaron esa actividad. Después van a seleccionar, buscar gráfica de barras y le van a dar insertar. No, ahorita no vamos a hacer un ejercicio porque normalmente en las primeras sesiones no nos da tiempo de hacer un ejercicio, pero para la sesión de mañana hacemos un ejercicio muy rápido y muy sencillo de cómo elaborar esta gráfica. Entonces, ¿alguna duda antes de pasar al siguiente punto con relación a la elaboración de la gráfica? ¿Verdad? Ok, bueno, el siguiente punto nos dice que se tiene que realizar una interpretación breve de su gráfica, en la que mencionen cómo las actividades cotidianas que realizan con más frecuencia impactan en el ambiente dependiendo de las sustancias contaminantes que enlistaron en la actividad integradora 1. Entonces, aquí lo único que nos falta, porque creo que o considero que la indicación está incompleta o está un poco fuera de contexto, porque no tenemos en nuestra gráfica las sustancias contaminantes. Entonces, ustedes van a utilizar no solo la gráfica, sino su tabla. Van a seleccionar, yo les recomiendo que seleccionen la actividad que más veces realizaron, y de ahí consulten de esa actividad los ejemplos de ingredientes que ustedes investigaron, ¿sale? Una vez que tienen identificados los ejemplos de esos ingredientes que investigaron en su tabla, ustedes van a buscar qué impactos tienen en el ambiente esos ingredientes, ¿ok? Digamos, eh, la actividad que yo más realicé fue lavarme las manos, ¿no? Con con jabón de tocador o jabón para manos. Y ese jabón tenía como uno de sus ingredientes la silicona, ¿sale? Para que nos quede suavecitas las manos. Entonces, yo voy a buscar en internet cuáles son los impactos de las siliconas que se usan en los jabones de tocador o en los jabones para manos en el ambiente, ¿sale? Y ya con esa información yo puedo decir, bueno, las actividades que realizo con más frecuencia impactan en el ambiente porque las siliconas, y ya voy a indicar ahí qué es lo que causan las siliconas en el ambiente, ¿sale? Así como, y ya busco los otros ejemplos de los ingredientes que incluí.
esa sería la interpretación breve de su gráfica. Bueno, no solo de su gráfica, sino también de su tabla donde tienen ustedes las sustancias contaminantes. Después tienen que elaborar un collage. Este collage tiene que reflejar cómo es afectada la biodiversidad de los sitios reportados en las noticias 1 y 2. Recuerden, en las noticias 1 y 2 se habla de el problema ambiental y el conflicto socioambiental. ¿Sale? Su collage entonces debe de incluir imágenes dependiendo del tema de su noticia. Si su noticia 1 habla de contaminación del agua, su collage debe de contener imágenes de cómo la contaminación del agua afecta el lugar que ustedes están reportando en esa noticia. ¿Sale? Si en mi colonia o en mi comunidad hay un tema de sobreexplotación, bueno, voy a buscar cómo esa sobreexplotación afecta la biodiversidad de los sitios donde se está presentando. ¿Sale? Si hay un tipo de contaminación, voy a buscar imágenes de cómo la contaminación afecta la biodiversidad del lugar donde se está reportando. Y lo mismo, retomando el ejemplo de mi problema o mi conflicto, mejor dicho, socioambiental, voy a buscar imágenes de Si mi conflicto socioambiental es por desabasto de agua y se han presentado protestas o marchas, pues voy a buscar imágenes de marchas, voy a buscar imágenes de protestas, voy a buscar imágenes de desabasto de agua o de algún tipo de servicio que está supliendo el abasto de agua, como por ejemplo las cisternas o tanques cisternas o pipas, no sé cómo la conozcan ahí en su comunidad, y las voy a incluir en mi collage, ¿sale? Ojo aquí, mientras más imágenes ustedes incluyan, más fácil va a ser transmitir el mensaje que les están solicitando aquí en la instrucción, ¿sale? No hay un límite máximo de imágenes, ustedes coloquen todas las que consideren necesarias. ¿Y cómo les tendría que quedar su collage? Bueno, aquí también tengo un ejemplo de un collage que yo tomé de la red al azar. Aquí no busqué un tema en específico, solo lo tomé al azar. Pero para que vean cuántas imágenes incluye este collage, ¿sale? Aquí arriba a la izquierda tenemos unas especies de plantas, aquí abajo también tenemos especies de plantas, y más en el centro tenemos diversas especies de animales, entre animales acuáticos, aves, felinos y algunos otros tipos de aves. Y de este lado tenemos algo bien importante, algo que no es ni planta ni animal, ¿sale? Es un hongo, ¿sale? Entonces, mientras más imágenes ustedes incluyan, mejor. Si yo les preguntara, bueno, ¿qué mensaje o de qué creen que habla este collage? Pues ya ustedes me podrían dar diversas ideas porque no es algo específico, ¿sale? Tenemos múltiples especies, podría hablar de la diversidad de nuestro planeta, podría hablar de la diversidad de un continente, podría hablar de las distintas especies que podemos encontrar en continentes específicos. Entonces, dependiendo del tema que ustedes estén hablando, es la cantidad de imágenes que ustedes van a tener que incluir también para que puedan representar ese tema de forma clara, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí con relación a la elaboración de la interpretación o del collage, Perla? Ok. En el siguiente punto tienen que desarrollar una nota que se titula Notas de ¿Sabías qué? Y esta habla sobre la legislación del agua que ayuda a gestionar el problema de contaminación o sobreexplotación del agua reportado en la noticia 2 y que ayude a minorar el conflicto social o socioambiental reportado en la noticia. Perdón, el problema ambiental reportado en la noticia 1 y el conflicto socioambiental reportado en la noticia 2. Pueden apoyarse en los sitios web legislaciondelago.org.mx y ahí tienen el enlace, y también en leyes y normas del sector
Medio Ambiente del Gobierno de México. Ahí también tienen el enlace. Y bueno, aquí lo que van a hacer es de todas esas normas y leyes, van a buscar aquellas que se relacionen con el problema ambiental y el conflicto socioambiental que ustedes identificaron en las noticias, ¿sale? Ejemplo, si yo encontré en la noticia 1 un tema de contaminación del agua, voy a buscar alguna ley o alguna norma que me ayude a dar solución o a minorar ese problema de contaminación del agua. Si encontré una nota de sobreexplotación del agua, voy a buscar la ley que se relaciona con o que se enfoca en dar solución o a minorar ese problema de sobreexplotación. Y lo mismo para el conflicto socioambiental. Si es no sé, si el agua está generando algún tipo de enfermedad o enfermedades en general en mi comunidad, bueno, voy a buscar una norma o una ley que me ayude a regular ayude a disminuir esas enfermedades en mi comunidad por medio de la regulación de la calidad del agua, ¿sale? Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Está bien sencillo. En este caso, en los títulos de cada una de las normas o de las leyes se indica para qué sirven, ¿sale? Ya después nos indican cómo se aplica, cuándo se aplica, para qué se aplica, en qué caso se aplica, pero con el título les va a dar la información de para qué sirve esa ley, ¿sale? Con que ustedes coloquen los títulos es suficiente. Y por último, tienen que incluir en su mural digital 5 acciones cotidianas para optimizar el uso del agua en tu entorno. Y pongan atención aquí en este último punto de las acciones. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden o confunden optimizar el uso de el agua como recurso y evitar su contaminación, ¿sale? Son cosas muy distintas. Aquí no les están pidiendo acciones para evitar la contaminación del agua, sino para optimizar su uso. ¿A qué se refiere? Vamos a buscar actividades en que realicemos o utilicemos el agua sacándole el máximo provecho, ¿sale? Un ejemplo de esto es el reciclaje del agua, ¿sale? Todas las actividades que impliquen reciclaje de agua son actividades que nos permiten optimizar el uso de esta, ¿sale? Entonces, ojo con eso, es optimización del uso del agua y no evitar la contaminación. Esta parte es bien importante porque normalmente confunden estos dos conceptos, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, Perla? ¿Dudas, Perla? ¿Todo bien? Ok. Bueno, todo lo que acabamos de revisar, estos 7 puntos, recuerden, van a ir incluidos en su mural digital. Ahora, en el punto número 2 general nos dice lo que va a ir integrado en el documento de procesador de textos. Y aquí solo nos piden tres cosas que hay que incluir. Primero, tienen que incluir sus datos de identificación, que es su nombre, su grupo y el nombre de su asesor virtual. Después van a incluir el enlace a su mural digital. Y aquí nos dice que se tienen que asegurar de compartir correctamente ese enlace a su mural digital porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Y nuevamente se pueden apoyar en los tutoriales del apartado que necesito. Ahí donde revisamos las herramientas que ustedes pueden utilizar, que en este 4 recuerden que son solamente 4 que ahí les indican, ¿sale? Colocan su enlace y una vez que colocan su enlace, ya saben, al final de su documento, en una hoja aparte, no importa que tengan prácticamente vacía toda esa hoja donde tienen el enlace o donde van a colocar el enlace, van a pasar a la siguiente hoja y ahí van a colocar sus fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA. Recuerden, tienen que cumplir tanto con el formato así como con la estructura. Y el formato, nuevamente se lo recuerdo,
es el formato de sangría francesa que le deben de aplicar a cada una de sus fuentes de consulta que coloquen ahí. Y la estructura se refiere a todos los datos y el orden que debe de llevar según la fuente que ustedes consultaron, esto con base en el manual. O sea, si ustedes consultaron una noticia que fue publicada en un periódico digital, bueno, lleva unos datos y un orden. Si ustedes consultan o incluyen una noticia que fue publicada en el radio, bueno, lleva otros datos. Si ustedes utilizan o consultan una noticia que fue publicada en un medio como en un video, por ejemplo, o un video noticiero, bueno, van otros datos, ¿sale? Dependiendo de la fuente, son los datos y el orden que debe de ir, ¿vale? Todo eso viene en su manual de citas. Y bueno, esos serían los 3 puntos que debe de incluir su procesador de textos. Aquí, antes de pasar al punto número 3 digital, con relación a su enlace, recuerden no olvidar modificar los permisos de acceso de su mural digital, porque este es el que en el que reside el mayor porcentaje de su evaluación. Entonces, es importante que modifiquen los permisos de acceso para que pueda evaluarlo. Y bueno, ya llegando a la parte final, en el punto número 3 general nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente tienen que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, Perla? ¿Algún comentario? Sin dudas. Bueno, pues si no tienes dudas, aquí estaríamos dando por concluida nuestra sesión. La sesión la puedes consultar, igual que tus compañeros, en un rato más en la pizarra de sesiones. Ahí la voy a colocar. Y te recuerdo también a ti y a tus compañeros los canales de comunicación, el correo electrónico y eh, el mensajero de la plataforma. Antes de retirarnos, me gustaría recordarte y recordarles a tus compañeros que es importante también que no pierdan de vista que tienen que realizar sus participaciones o sus aportaciones en el foro de integración, que este sí es evaluable. Y también por ahí, si pueden dejar su participación en el foro aprendiendo de esta cuarta semana, el cual no es evaluable, también sería muy bueno, ¿sale? Estos dos foros también complementan información con respecto a su proyecto integrador, ¿sale? Y también están relacionados con toda la información que se revisó en las 3 semanas previas. También el día de mañana vamos a revisar lo que son las 2 preguntas detonadoras, por si tienen alguna una duda o alguna pregunta con relación al foro de integración, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias, Perla. Si puedes, nos vemos el día de mañana por aquí. Y como te dije, la grabación se la dejo en un ratito más en la pizarra de sesiones. Que tengas un muy buen día y si puedes nos vemos mañana, ¿sale? Muchísimas gracias por su tiempo.